Eh, Estoy dentro de un lugar esférico. Ujú, Es muy impresionante porque es enorme, y a mí me salen muchísimos cables. Esto es como si yo estuviera agarrada de, eh, cables, que incluso algunos salen me tienen sujeta de la cabeza hacia las paredes de este lugar esférico metálico. Reconozco que estoy dentro de una nave nodriza. Estamos en el espacio, no estoy sola. Hay alrededor, hasta donde yo alcanzo a ver, somos 220 individuos que ujú, estamos igual colgando de cables, dentro de este espacio esférico. Hacia abajo de mí no hay nada, no se logra ver el piso. De hecho, da bastante vértigo porque es muy alto y puedo notar que de mi cabeza me ujú, tienen em, como si fueran estos, dispositivos circulares, eh, con pulsaciones, em, elec eléctricas. Aquí de ujú, mi cabeza, percibo que son 7 y los 7 van a dar conexión hacia la superficie de esta esfera. Eh, También salen estos cables de mi cadera. Tengo un cinturón de donde salen 9 cables. También ujú. tengo en las plantas de los pies, tengo en mis manos y tengo en mi parte sexual, también tengo cables. Todos van conectados Ujú. hacia las paredes, metálicas. Es que es, como si fuera una esfera, pero la esfera no es así física, sino el espacio es esférico. ¿Me explico? Y nosotros estamos colgando al interior de este espacio esférico. Una O vez sea, lo que detectas es que estás en una nodriza y en una Ujú. sección estás como en una esfera. Así es, pero la esfera no es, tangible, es que es un espacio Ujú, que es como las paredes, el techo es así, es en forma de cúpula y las paredes ujú, son redondeadas, como si todo fuera una esfera, pero en el interior de la esfera. No estamos fuera, sino estamos como al interior. comprendo. Y Y están como suspendidos en el aire. es sí, sí, somos cerca de 220 220 individuos. Y Eso esa suspensión en el aire es por lo mismo que estás conectada con muchísimo cable. así es, sí, 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 pero hacia abajo yo logro, voltear un poco mis ojos hacia abajo para ver dónde está el piso, pero no hay piso. Es como si hacia abajo hubiera la nada, Ujú, hay un espacio oscuro. Eh, Mi nombre es Vanyana, soy del planeta Induki. Vamos, hemos sido capturados. comprendo. Vanyana, género femenino, Sí, planeta Induki. ¿Ese planeta originalmente está en 4D o en 3D? estamos en 4D. Fueron capturados, Vanyana. ¿Y reconoces a los otros individuos, a los 220? Sí, algunos son de mi especie, Com- algunos de ellos, otros no son de mi especie. ¿Y tu especie, Oh, tu raza, cómo se llama? ah, somos los Inuak. Inuit, de acuerdo. Inuak. Em, ¿Cuántos cables tienes? 7. Ujú. Cinturón en cadera, tienes 9 cables, tienes 7 cables en cerebro y en zona sexual, ¿cuántos detectas que tienes? Son, eh, es que, ¿sabes? Mis manos están atadas
hacia las paredes de la esfera, del interior de la esfera, entonces no logro no logro ver porque mi cabeza está también no alcanzo a doblarme para poder observar cuántos cables tengo en mi zona sexual. Ujú. Ah, pero estoy viendo otro individuo que está cerca de mí y alcanzo a ver sus conexiones y puedo contar que son 6 cables que emergen de su zona sexual hacia las paredes de la esfera, del interior de la esfera. Comprendo. Vanyana, ¿recuerdas cómo fueron capturados? ¿Puedes recordar? Lo último que recuerdo es que hicieron una explosión en mi planeta. Y es lo último que yo recuerdo, porque Ujú, ujú, antes de eso, solo recuerdo fuego y recuerdo, muchos gritos y cómo nos estaban, capturando. Somos un pueblo benévolo. Nos decían, que venían por su cosecha. Creo que la ujú. cosecha éramos nosotros. Venían por su cosecha. De Sí, acuerdo. Estás ahí en la esfera con todos esos cables. Adelanta, venimos aquí a ayudarte. Estamos hablándote desde el holograma. Tierra 2025. Adelanta el tiempo. Adelanta. Es tu conexión, tu vector. Adelanta el momento y ve si llega alguien, algún supervisor, alguien a checar los dispositivos, los cables. sí, sí se va. Puedo observar que, llegan algunos científicos, los veo hacia abajo, pero están lejísimos, están cerca de 200 metros hacia abajo de mí. Ujú, Eh, Estoy viendo que la esfera al interior, puede girar sin que, sea nuestra voluntad. Es decir, preciso que los, ah, científicos son los que mueven a su conveniencia. La la superficie interna de la esfera gira hacia la derecha y ahora están revisando a un aspecto físico de alguien más de otra especie. Lo están revisando. ujú. Sí, lo acercaron a ellos a través de la rotación interna de la esfera, pero yo continúo estando lejos, muy Comprendo. lejos de ellos. Entonces ellos rotan la esfera y rotan lo suficiente para examinar a la especie más cercano, a su conveniencia. Así es, sí, sí, Ujú, y no ujú. sé cómo le van a hacer para bajarnos. De acuerdo. Sigue adelantando el momento y detecta si llegan a rotar la esfera para analizarte a ti. Adelanta. Llevo aquí 525 días en términos, terrestres humanos. Ujú, Ay, he visto cómo, algunos especímenes los han bajado para después llevarlos a una parte del laboratorio donde sin algún tipo de anestesia, los cortan. ujú, Es, pues, terrible porque, no estamos llegando a ningún lado, solo estamos viajando por el universo, sin llegar a ningún, lugar, a otro planeta o superficie, y estoy muy cansada. Al parecer, algunos de estos cables no eran cables, sino eran sondas por las cuales nos administran, ciertos, líquidos para preservarnos con vida, puesto que aquí el
el oxígeno, la forma de mantenernos, ah, subsistiendo es bastante complejo. Ujú, comprendo. Pude notar que a nosotros acá nos están llevando a partes más bajas de la cuarta dimensión. Creo que hemos pasado eh, varios sistemas. Ah, no sé qué está sucediendo. Algunos de mi especie ya han desaparecido, pero no entendí cómo lo hicieron, cómo están desapareciendo. De acuerdo, mañana quedas ahí. Vamos a pausar el momento y vamos a ayudarte. Pausa el momento. Quédate ahí tranquila y déjame con Pamela. Haz cambio con Pamela. Uno, dos, tres ahora. Neto, estamos aquí. De acuerdo, Pame. Pame, acércate a esos científicos que están en la parte de abajo, como describe Banjana, los que están haciendo la rotación de la esfera. ¿Cuántos ves? 7. Yo veo 7 científicos, son reptiles, Neto. Reptiles, de acuerdo. Todos con, bueno, ubica, detecta quién es el líder de ellos, de esos siete. Es el más alto. Ujú, descríbelo. El más alto es un reptil científico. Mide alrededor de 3.25 centímetros, Ujú, 3 metros con 25 centímetros. Tiene su bata de laboratorio, tiene lentes, tiene una especie de tablet ujú, en donde tiene unos registros. comprendo. Está hablando que están haciendo modulación genética. Al parecer, lo que puedo ver en sus documentos Ujú, es que están modulando la el contenido genético en los especímenes para bajarlos, los están bajando de una cuarta dimensión a una tercera. comprendo, lo están bajando. Sí, 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 de hecho, es como si ellos, Ujú, este, en realidad llevan mucho tiempo bajándolos de quinta dimensión y ahorita donde están se encuentran en cuarta dimensión baja. comprendo. Que te diga Anika, que le llegue la información de qué genética luz, qué porcentaje de gen luz tiene esa raza, Inuak de Banjana. 2.73% de genética luz. Eso es lo que obtienen en este momento. Ujú, Pero ellos cuando estaban en cuarta dimensión, parte alta, ujú, me indica Anika que poseían un 56% de genética luz. comprendo. Y ahora 2.73. Ujú, Sí, dice Anika que han pasado varios niveles de las dimensiones. ujú, comprendo. Entonces, el científico líder, 3.25 metros, bata, lentes, una tablet con registros. ¿Qué color tiene? Él, Es, su piel. él es color verde, Ujú, como si fuera verde bandera. Tiene el pecho color marfil de ujú. algunas áreas, combinado con verde claro. ¿Cómo es su rostro, su hocico, ojos? Mira, su hocico no es tan largo, es un poco corto, pero es bastante ancho. El cuello es ancho. Los ojos son color turquesa con la pupila vertical alargada. Ujú. ¿Y su nombre? Su nombre es Gesnak. Snack.
De acuerdo. Ponte enfrente de Hesnak, ¿te detecta? Sí, De acuerdo, paralízalo, paraliza a esos 7 científicos, totalmente pausado el momento, que no suene la alarma ni nada, están paralizados y haz cambio con Hesnak. Uno, dos, cambia con Hesnak. Tres, ahora. Hesnak, ¿me escuchas? ¿Eres el sí, líder de esos 7 científicos? efectivamente, soy su líder. ¿Tú qué haces aquí, Es un vector de conexión. Gaby? Ya, ya te voy a ir explicando. Seguramente ya detectas que te estamos hablando desde holograma Tierra, línea de tiempo 2025. La información que tienes en esa tablet, en ese dispositivo, en tus manos, en tus garras, dice modulación genética y los están bajando de 4D a 3D. Correcto. ¿Cómo es posible Estamos, eso? capturamos a 3 especies diferentes. Estamos haciendo la experimentación para revisar cuál de las 3 razas soporta, tiene mayor resistencia a los cambios modulares genéticos, biológicos y de genética luz. Ujú, comprendo. Una raza es Inuak Así es. y las otras dos razas que son. Otra es Yangtze, la raza Yangtze. Ujú, De ellos, de la raza Yangtze, de una muestra de 72 sujetos, hemos perdido la mayoría hasta llegar solamente a 22. ujú. 72, ahora solo quedan con vida 22. Los demás no han soportado el experimento. Ah, es correcto, ¿Y han qué pasa? desaparecido. Eso, se desintegran. Claro, eso es debido a que los sistemas de regulación moleculares ah, no logran concentrar su capacidad de supervivencia al bajar y pasar ah, de un sistema o una franja de energía a otra. Lo que sucede con los sujetos es que implosionan, llevándolos a un efecto en cadena que los lleva a desaparecer desde dentro hacia afuera. Implosión, comprendo. ¿Y la otra raza tienes Inuak, Yangtze y la tercera? Es la raza Huxley, Axle. así es. ¿Y qué pasa? Dame detalles de esa experimentos Huxley, con esa. Ujú, Huxley es una raza que comenzamos a traer desde la cuarta dimensión, parte alta, cerca de vórtice de entrada a la quinta. ujú, Huxley fue bastante difícil, reconocemos que fue bastante difícil de capturar a a las muestras. comprendo. ¿Y de esos cuántos sujetos capturaron originalmente? Logramos hacer una captura de 22 elementos. ¿Y actualmente siguen los 22 con vida? Erróneo. Actualmente solo tenemos 12. Contamos con 12. ¿Y pasó lo mismo? ¿No soportaron e hicieron implosión? Su nivel de implosión fue superior al resto.
¿Y cuál es tu hipótesis o tu teoría? ¿Por su genética luz? Necesitamos así es, mientras más cercano a la quinta, más, posibilidad existe de la implosión, debido a los cambios a los que son sujetos, los cambios moleculares y modulares a los que son sujetos. Eso nos Ujú, lleva a la conclusión de que debemos de continuar mejorando nuestros sistemas de preservación, puesto que un sujeto que se encuentra, como esta raza Houndsled, tú debes de saber que son sujetos que continuaban preservando en su gran mayoría, cualidades cercanas a las de las, capacidades lumínicas de altas dimensiones, de ujú. dimensiones superiores a la dimensión 21. De esta raza Inuak, por el aspecto que conectamos del nombre Banyana, tienen originalmente 220 individuos capturados, ¿es así? Teníamos. Ujú. ¿Y actualmente cuántos quedan con vida? Actualmente solamente contamos con, 89. Entre ellos, Banyana. Así es. ¿Y qué pasó ahí con la implosión? ¿Fue igual, superior? Bueno, se mantuvo en rangos normales. Ujú. La raza de Banyana, la capturamos de la cuarta dimensión, parte media. Ah, Comprendo. es una raza que ellos también fueron Ujú. provenientes de la quinta dimensión hace miles de espirales en el tiempo. Sin embargo, la idea de esta raza era, mover su planeta, ellos mismos bajar su planeta hacia la tercera dimensión para poder, localizar a los individuos perdidos, durante la gran, guerra, la gran invasión en la quinta. Su pueblo es de navegantes estelares. Ellos originalmente estaban en quinta y bajaron por Así propia es, voluntad a la parte media de 4D. así es, Y ahí ustedes los capturaron. así es correcto. Ujú. ¿Y qué pasó con ese planeta? ¿Lo destruyeron o sigue existiendo? El Ah, planeta Induki. Era un planeta en movimiento, como te lo he comentado. Ujú. Ellos, los denominamos, especie navegantes, son navegantes estelares. Hay diversas especies como ellos que se dedican a surcar los mares del espacio sin permiso expedido por las razas de la cuarta dimensión específicamente. Ellos son también genetistas y se pueden automodificar su genética a luz para poder acceder a los sustratos inferiores de la cuarta dimensión, de la tercera, e incluso de la quinta. Poseen la tecnología, Ujú. poseían la tecnología para poder realizarlo sin efectuar daño alguno en su genética actual. Am, Sin embargo, es bastante, em, mal calificado el acceso, de esas estirpes a la cuarta dimensión. Esnak, mencionas especie navegante. ¿Quiere decir que el planeta en sí se puede mover? Así es, construyeron, provenía de un grupo, de 30 humanos luz de, eh, genética luz superior a la dimensión 21. Se reunieron y construyeron esta especie de estrella en tus términos.
Lo que sucedió fue que se reunieron para proceder a un plan de acción de recuperación, de, como ustedes le llaman, humanos luz, de sus estirpes, de sus dimensiones y de todas las demás dimensiones, Ujú, que se perdieron, elementos que se perdieron durante la gran invasión a la quinta dimensión. comprendo. Se reunieron y ellos co-crearon esta estrella navegante o Ujú, planeta navegante de los cielos, los universos de la cuarta dimensión. Descubrimos que tenían todo un plan. Ellos, al conservar sus propiedades casi en su totalidad de la quinta dimensionalidad, lograron esquivar bastantes de nuestras barreras entre cada uno de los niveles de la cuarta dimensión. Eran un problema porque a pesar de ser de la cuarta, estar en la cuarta dimensión, no habían perdido la mayoría de sus talentos, de sus concebidos dentro de sus dimensiones provenientes. de su Lo que capacidad lumínica. Así es, lo que contribuyó a que fuese mucho más difícil, su captura. Ujú, comprendo. En tus términos de reptil, entonces le llaman estrella navegante a ese tipo de planetas. Así es. Hay pocas estrellas navegantes, son planetas, en tus términos serían un planeta que posee movimiento, la capacidad de cambiarse entre em, un sustento de dimensión y otro. Verás, en la cuarta dimensión existen diversos, por así llamarlo, niveles. Nosotros le decimos sustratos Ujú, o sustentos de la cuarta dimensión. Lo que hacen entre cada nivel existen barreras. Nosotros poseemos 9 sustentos o 9 sustratos. ujú. Em, Entre cada nivel hay una barrera. Para esta estrella navegante era bastante eh, fácil poder romper con nuestros barreras, con nuestra tecnología que impide el paso entre un nivel y otro. Pues, Esto es ujú. inconcebible, puesto que hay razas reptiles que incluso es difícil para ellos pasar de un nivel a un subnivel y viceversa. De hecho, esto te iba a preguntar justo. Ustedes que son originarios de 4D, por lo mismo no se pueden materializar en 3D porque les causa un fallo molecular y pueden desintegrarse, dicho Sí, por ustedes. así es Entonces, ¿cuál es correcto. el objetivo final con todos estos experimentos de que los quieren bajar a 3D? ¿Para qué? Ah, lo que realizamos es una operación de siembra. Ujú, Esa operación de siembra en nuestros términos dura segundos, en términos terrestres dura miles de años. Pero solamente el muestreo más sobresaliente y persistente es el que puede ser sembrado. Para posteriormente, tú sabes, proceder a la fase de esclavitud, de daño, de afectación y de muerte, de desaparición. ujú, comprendo. Y todos esos cables, esas sondas que tienen esos especímenes ahí en esa nodriza, ¿es simplemente para alimentarlos o también es para robo de información, para experimento? Los estamos analizando. Durante el viaje debemos aprovechar el momento que pasamos con ellos para analizar todas sus propiedades.
comenzamos a extraer información de sus niveles cerebrales, de sus niveles cardíacos y sexuales. Ujú, comprendo. Ah, Ujú. comenzamos a realizar, análisis, de genéticos, de, todo lo que los compone, de sus electrones, de sus protones, de sus moléculas, de su energía molecular, ¿Y cómo hicieron considerando sus posible, patrones. Gesna, que esta raza tenía originalmente 56% gen luz y ahora, a este momento que hablamos, 2,73? ¿Cómo es posible Al eso? al pasar, verás, al pasar las barreras de la cuarta dimensión, parte media, en la generalidad, este tipo de navegantes estelares, eh, sufre una modificación bastante abrupta. Ujú, Hemos descubierto que eso le sucede al pasar, por el nivel, de en medio de la parte de la cuarta dimensión, la parte media. Un 98% de los especímenes que han navegado por este sector, al cual denominamos sector, eh, s 0, o sector Zen, am, eh, ellos comienzan a, presentar síntomas, de confusión y de debilidad. Ese ujú. momento debe ser aprovechado por nosotros. Mientras más se acercan a la cuarta dimensión, parte baja, ellos van perdiendo propiedades y además, van debilitándose. Todos esos factores deben ser aprovechados por nosotros, Ujú. para evitar su paso sin modificación, em, a la tercera dimensión. Comprendo, Gesna. Entonces, mm, los seres luz de Vanyana y de esa raza Induki, ¿dónde los tiene? ¿Los tiene tu jefe? Ah. Sí, en su mayoría sí, los tiene. Él presenta bastante interés en su análisis aún más exhaustivo de las propiedades de de esta genética luz, Ujú. ya que el comprender las propiedades, nos ayuda a comprender también el funcionamiento de su tecnología. Comprendo. ¿Y ese jefe, quién es? Descríbelo. ¿Cómo es tu jefe? Es un dragón. Ah, Ah, llámalo a ya. qué nombre tiene su identidad. Se llama Geruna. Geruna. Ketnak llama a tu jefe, Geruna, ahora y se presenta. Llegó. Sí. Mm, Ketnak llegó mm, el jefe. sí, Describe a tu jefe, jefe dragón. Dragón, ¿cuántas cabezas? tiene 7 cabezas. Ujú, ¿todas biológicas? No, ¿Cuántas son biológicas? se colocó 4 cabezas, Ya, ujú. electrónicas, Tres biológicas y cuatro tecnológicas, mecánicas, mecánicas. ¿Qué estatura tiene? 8.25 metros. ¿Y qué color? Tiene colores cobrizos y rojos.
De acuerdo, Gesna, que estás paralizado, tú y los 7 científicos y también el jefe dragón. Haz cambio, voy a hablar con tu jefe. Geruna, haces cambio, 1, 2, déjame con tu jefe. Geruna, 3, ahora. Geruna, ¿me escuchas? Escucho. Estás paralizado, neutralizado toda tu tecnología y frente a ti están los aspectos físicos, Pamela y Ernesto fusionados con su ser luz respectivamente, en su máximo esplendor. Ahora, ¿los observas? Sí, 7 cabezas, 3 biológicas y 4 mecánicas. ¿Para qué te pones 4 mecánicas? para mejorar las funciones cerebrales de mis 3 cabezas biológicas. Ujú. Todo aquí se trata de una mejora, mejoras continuas, humano. Y con el objetivo de supremacía, poder, y en algún momento quieren alcanzar la 5.ª dimensión. Es su idea. Así es. Por eso es necesario revisar las cualidades de los aspectos únicos en su totalidad, sobre todo aquellos a partir de la dimensión 21 en adelante, Ujú, para poder replicar sus atributos biomoleculares y poder realizar algún cambio, ya si no es interno dentro de cada uno de nosotros, pudiese ser externo a través de trajes especializados que ujú. nos permitan hacer un camuflaje de acceso a la 5.ª dimensión. Comprendo. Entonces, los humanos luz de esa raza Innuak son provenientes de la 21D y superior. Así es. Ujú. Y ese experimento, lo que quieres lograr del traje, ¿qué avance tiene? ¿Cómo va tu progreso para alcanzar la 5.ª? Responde ahora. Am, mm. ¿Qué pasa? Estamos buscando una metodología de sustracción am, de la información de las capacidades lumínicas en su forma más pura para poder realizar un, am, por así decirlo, un traje adherente a nuestra propia fisicalidad, para de esa manera tratar de replicar los atributos de las facetas lumínicas y así poder contribuir con la experimentación de la cuarta. Sería un avance bastante notable, el cual nos ayudaría a inmiscuirnos hacia la 5.ª dimensión. ¿Ha habido jerarquías o jefes así similares a ti que llegan por un tiempo muy, muy, muy corto a la brecha o incluso a la 5.ª y pierden una cabeza, pierden un ala, tienen daños? ¿Ese traje, en tu teoría, evitaría eso? ¿Ese camuflaje o ese traje? Así es. La idea es colocarnos una membrana en la superficie de nuestros organismos. Tiene que ser Ujú. un traje biológico con las mismas facultades
de los llamados por ustedes humanos luz, de dimensiones muy superiores, 21 en adelante. Y No, de esa manera creemos que los niveles de accesos a la quinta dimensión no nos arrojarían daño alguno, no nos representarían daño alguno, puesto que nos detectarían como si fuésemos un humano luz de la 21 o superior. ujú. En teoría, de la 21 de comprendo. Una, estás paralizado y frente a ti una pantalla. Y en esa pantalla puedes observar el por qué estamos hablando contigo, vector de conexión, y observas aspecto físico Nuris en el holograma Tierra, línea de tiempo 2025. ¿La observas? Así es, En esencia, Nuris es Vanyana, que tienes ahí en una de tus nodrizas, ¿correcto? así es. De acuerdo. A través de esa pantalla lo usamos como portal y llegamos al hogar de Nuris. Uno, dos, tres. Llegamos ahora. ¿Estamos ahí? Listo. ¿Para Estás qué me para, traes aquí? tú sabes para qué. Estás paralizado. ¿Y cuántas entidades hay ahí en casa de Nuris acechando, manipulando? 9, 9. A través de portales, ¿cuántos? 14. 9 entidades, 14 portales. Esas entidades que son reptiles, demonios. Ah, una combinación de demonios con insectoides. Ujú. La entidad que está directamente en Nuris, ¿qué es? ¿Es un demonio o un insectoide? Es un aspecto am, larva, es una comparación con términos humanos, sería una sanguijuela gigante, Ujú. Y controlada absolutamente por nosotros. la que está directamente. Comprendo. Estás ahí paralizado. Dragón de 3 cabezas, 4 holográficas o tecnológicas. ¿Y cuántos dispositivos tienes ahí en el hogar para la apertura de portal? Ahora, 263 microdispositivos micro para dispositivo. la apertura. Comprendo. Estás paralizado y obedeces. Geruna. ¿Cuántas entidades te obedecen en el holograma? Cifra total. Ahora, 36.000 millones, naves en el holograma. 42. Centro de operaciones en nodrizas, me imagino. Así es. ¿Cuántas nodrizas? Total, cifra. Mm, 92.000. No mientas, Geruna, tienes 36.000 millones de entidades, 42 naves. ¿Cuántas nodrizas son en tu centro de operaciones? Nodrizas total en el holograma. Cifra exacta ahora. 56. La más grande está encima del llamado Estados Unidos. La nave nodriza de cerca de 36.000 kilómetros de largo. Ujú. 56 nodrizas, entonces tendrían que ser 42.000 naves.
de las cuales hay 56 nodrizas. ¿Es así? Contesta. Mm, ¿Qué vas a hacer? ¿Ya vas a acabar de investigarme a todos mis ejércitos también? ¿Ya vas a dejar de estarme cuestionando? No solo Si cuestionado, o quieres sea, saber vas a ser eliminado, Geruna. Vas a ser eliminado, vas a cooperar o sacamos la información y de todas maneras vas a ser eliminado. Decide. Uno, dos, tres. Decide ahora. si quieres saber todo lo que tengo en el holograma, te lo diré. Soy de las jerarquías que más se han enfocado en abastecer a los mundos de tercera dimensión de estos alimañas, Ujú. de los que más hemos investigado sobre cómo cambiar su genética, deformarla para que sean aceptados en esta materialidad inconcebible para un ser tan celestial. Entonces vamos a corroborar esa información. 36.000 millones de entidades, 42.000 naves, 56 nodrizas. ¿Es así? ¿Es correcto? Geruna, Sí, comprendo. En tu idioma estás paralizado y obedeces. En tu idioma ordenas a todas esas entidades que aborden las naves y se preparen para desalojar el holograma. Y te obedecen fuerte y claro. Ahora. ay, acelera la bala, alejesi, alayada, alahazila, alayesitisiala. Ujú. ¿Cuál es el nombre de tu planeta central, donde tienes tu trono? Nombre ahora. Ajá, néntele, Méntele. néntele. Méntele. ¿Parte de un sistema? Aparte de 32 sistemas humanos, somos muy poderosos. Ya te lo expliqué. Estamos completamente enfocados en las mejoras Ujú. para atraer a los humanos, los de altas dimensiones, hasta aquí. Comprendo. Jerarquías lo ven imposible. Nosotros no. Nos, Y tra- me tienes cansado. nos trasladamos, ya casi terminamos contigo. Nos trasladamos al planeta central a Nentele. Ahora, uno, dos, Mm, tres. Ahora, mm, mm, llegamos. sí. Quedas Pues, paralizado. Quedas ah, paralizado, neutralizado. Todo tu sistema de defensa de esos 32 sistemas, raza, tecnología neutralizada. Vas a ah, observar la destrucción, Geruna. Déjame con Pamela. Haz cambio con Pamela. Uno, dos. Me dejas con Pamela. Tres. Ahora. Ahora me escuchas. sí, 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 sí. Ese dragón también tiene algunos dispositivos en la Tierra. Ujú, Ah, no son naves, Neto, no son naves. ¿Has visto todas estas columnas? Como, por ejemplo, las columnas romanas, las ujú. columnas que de repente encuentran en algunas ciudades ancestrales, columnas que parece que pertenecían a estructuras mayores. Esos tipos de columnas Ajá. son de él, son de él, son columnas que le ayudan como a acceder aquí.
Ujú. Son dispositivos y aquí se presentan como columnas. Así es, y son también dispositivos de anclaje. Fue lo que ahorita me empezó a explicar Anika, porque él empezó a llevarse todo, pero dejaron las columnas, porque De con las acuerdo. columnas pueden seguir. Ujú. Entonces, como trabajando, Ahora tal las vez otras eliminamos. cosas o algo. Ahora las eliminamos, Pame. Estamos ahí en el planeta Anentele. Es parte de 32 sistemas que Anika y Mazarna validen la información que sea correcta. Dice Anika que nos direccionó al planeta Anentelet. Ujú, Eh, sí es de sus planetas principales, pero si deseas recuperar a los miles de millones de humanos, los que tienen su poder, ujú. es el sistema, ah, Joenxis, Anjuexis. Ah, Fuenxic. sí, dice que en ese planeta tiene un tamaño cerca de 36 veces Júpiter, y ahí tiene prisiones subterráneas, así a niveles de subsuelo y encima de la superficie. Dice Ujú. Anika que se ha hecho un cálculo de que ese dragón tiene cerca de 186.000 millones de humanos luz. De acuerdo, 186.000 Además, millones. además los colecciona. Él tiene de los humanos luz más fuertes que se han logrado bajar aquí Ujú. a Tierra, Provenientes de 21D o superior. y a otros planetas, sí. De acuerdo, entonces nos trasladamos con ese dragón ahí paralizado a Huenxix, que es donde tiene a los humanos luz. Sí, Juan. Dice Anika, también le dicen ellos el planeta Huexac. 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 Vamos a llamarle Huexac, como ellos le dicen, Huexac. De acuerdo que Anika y Masana entonces ubiquen a los seres luz como los tienen, inconscientes. ¿Qué observas, Pame? Que es como si nos absorbiera, es como si hubiera un me dice esta Anika que lo que yo estoy percibiendo es un agujero de gusano que nos intenta absorber para llegar a Huexac. Antes, Dice, antes de esto, Pame, a ver, paralízalo todo y que Anika antes de entrar a ese vórtice, sí, que la información sea correcta, que esté todo sí, neutralizado. así. Sí, es que sabes que ese dragón ya está paralizado, pero veo que hay otro dragón que llega. Es igual blanco. Ese es un Llega, dragón blanco. Llega. así como llega, que lo Sí, paralicen. allá. Sí, Está porque bien. Ujú. no sé de dónde llegó y quería como liberar a los demás que estaban paralizados. De acuerdo, está paralizado entonces ese dragón blanco y que Anika extraiga toda la información. ¿Cuántas cabezas observas del dragón blanco? Una, tres. Él llegó con una sola cabeza, pero tiene tres. Que Anika extraiga toda la información de sus tres cabezas. Ah, Ahora, sí, ¿y cómo es ya. que llegó? ¿Y por qué? Abrió el agujero de gusano. Porque no, dice que no podemos destruir los dispositivos que ellos llevan haciendo, ni las columnas. Ujú. Ellos deben de seguir capturando a humanos luz de altas dimensiones. Ese dragón blanco es parte, digamos, su trono es igual, parte de esos 32 sistemas. Sí, 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 porque dice Anika que esa jerarquía es muy grande, es de las más grandes. Para ¿Cómo se? sostenerla, son 7 dragones. Son 3 dragones blancos, Ujú. 2 rojos
y 2 negros. 7 dragones en total. Parte de esos 7 es Geruna, con el que llegamos originalmente. Sí, sí, Entonces, que lleguen esos 7 dragones, que lleguen Pame, y así como llegan, Mazarna y Anika los paralizan. Ahí están neutralizados, toda su tecnología, su armamento, raza, que lleguen y tú observas cómo están los 7 ahí, paralizados, neutralizados. Ahora, así ya están llegando. ujú. Tiene mucha energía, es mucha, mucha, están muy enojados. Dicen que no van a permitirte que se destruya todos sus dispositivos para bajar humanos luz. Y lo van a observar, lo vamos a eliminar, Pame. Entonces están ahí los 7 ahora paralizados, no se pueden mover. Sí, De acuerdo, quedan ahí paralizados. Y Huexac, ahora sí ubica a los seres luz, a los humanos luz, que los ubique Anika. sí. ¿En qué condiciones están? A los tienen a unos cortados de la garganta, otros están cortados, mutilados de brazos, de piernas, otros los tienen encarcelados y a otros los tienen encadenados. Ujú. También Que tienen algunos dentro de líquidos. comprendo. Que ubiquen particularmente al ser luz de Nuris, en cómo se encuentra. Ya, ya está encarcelado, con cadenas, le veo cadenas en la garganta, cadenas en el pecho, cadenas en los brazos, como si fueran, es como si tuviera 5 grilletes aquí, Ujú. encadenado al piso, tiene 3 grilletes en las piernas y está así encadenado, lo tienen encadenado al piso en una celda. Y la celda toda está recubierta por una tecnología eléctrica que no Ujú. lo deja salir. Comprendo que Anika y Mazarna observa cómo liberan y destruyen toda esa tecnología y se Sí, refortalece. ¿Cómo lo hacen? sí, sí, Anika se fortaleció muchísimo. Es como si sus piernas fueran muy, muy fuertes y sus brazos, y comienza a destruir todas las barreras eléctricas, Ujú. y comienza después a abrir las puertas de las celdas y a romper todas esas cadenas. Y recuperan y refortalecen al ser luz. Sí, sí, sí. Me Da- dice Anika que el ser luz de Nuris está confundido. Ujú. Se llama ah, Muram, Muram, dimensión 29. comprendo. Que lo restablezcan, que se revitalice, se recupere Sí, y observa, Pame, cómo se hace una reacción en cadena con todos los demás seres luz y también los aspectos físicos vivos y desencarnados son recuperados. sí, 186.000 millones humanos luz. sí, Lo observas cómo lo hacen. sí, sí. Solo que me dejaron al humano luz cerca de mí, el humano luz de Nuris está cerca de mí, y Ujú. su humano me está diciendo que la pueden llamar Muranti. Mu- Muranti. Muranti. Muranti 29D. Sí. Ujú. Ya Pasarna y Anika están destruyendo todo. Reacción en cadena. Me está Tren- preguntando Muranti si está bien, Uris. En un momento dejamos que conversen un poco. Observa, Pame, concéntrate en que eliminen los 32 sistemas. Toda la Sí, tecnología, experimentos, información, raza,
Pues sí, totalmente eliminada. sí, sí, hay ciertos humanos los que se recuperan muy rápido y los están ayudando también. Ujú. Cuando Así es. terminen de eliminar todo, igual partículas al 100% de esta línea de tiempo y de todas las existentes. Sí, están y que está trayendo a todos los humanos luz descuartizados, hay muchísimos, muchísimos. Ujú, Y hay otros humanos luz que están ayudando como a restablecerlos, es como si los armaran y los ayudaran a volver a unirse todas sus partes. Ya Muranti fue a ayudar. ujú. Listo. Falta 27% de recuperación. Ujú. Que procedan cuando te estén al 100%, me lo dices. Listo. Sí, se ve desde donde estoy como todos los planetas están explotando. Ujú, Ya no tenía, ya estaban vacíos, ya no tenían humanos luz y ujú. ya se había cumplido su tecnología y sus investigaciones. De acuerdo. Los aspectos físicos desencarnados fusionan con su ser luz y pasan a quinta. Sí, Ujú. Aspectos físicos encarnados regresan al holograma y observa Pame, solamente este dragón Geruna queda ahí paralizado y los otros 6 son eliminados por los seres luz, incluido el dragón blanco que llegó. sí, Solo queda Geruna ahí con vida, paralizado por ahora. sí. ¿Eliminados 6 dragones? Ahora ya, ya. Igual, partículas al 100% de todas las líneas de tiempo. Ujú. Listo. De acuerdo, nos trasladamos con ese dragón Geruna y Muranti al hogar de Nuris. Vamos, uno, dos, tres, ahora. Listo. Que, la misma Muranti escanea su aspecto físico Nuris con mucho cuidado, a detalle de cabeza a pies. Sí, toda la parte de su intestino, su hígado, Ujú, su riñón, está detectando Muranti que tiene un cableado que va conectado a su zona cerebral, a su zona sexual. ujú. Sí, Zona sexual. Que elimine todos los implantes, a detalle, dispositivos, toda esa tecnología, los cableados, sí, listo, igual portales y dispositivos para su apertura, eliminados. listo. De acuerdo. Que Anika y Mazarna detecten las columnas que tiene este dragón, que son dispositivos ahí en el holograma Tierra. Todas las columnas que las detecten, las ubiquen y que sean eliminadas. Listo. Se ve como mucha energía, Ujú, como si fuera translúcida, que sale de la casa. ujú, Listo. comprendo. Las columnas de este dragón que eran dispositivos todas eliminadas al 100 en el holograma. Sí, De acuerdo. Aspecto físico Nuris, totalmente libre de implantes, de trabajos esotéricos vigentes, dispositivos, pactos, engramas.
todo totalmente limpio, eliminado. Cierto. Igual la sanguijuela ya fue eliminada, la que estaba directamente ahí, como Sí. larva. De acuerdo. ¿Sabes qué están quitando de energía? Ujú, Me enseñaron la isla de Pascua. Hay unas cabezas gigantes. En medio de, atrás de las cabezas había una columna energética muy grande. ujú, A las cabezas eran como guerreros. Es como que ujú. estaban viendo esa columna energética. Y ya la eliminaron, porque a través de esa columna también siguen manipulando aquí y bajando seres luz de dimensiones superiores. O sea, había una columna tecnológica detrás de esas cabezas o de esos, sí, de esas cabezas en la isla de Pascua. Así es, Comprendo, eliminada. así. Ujú. De acuerdo, que escaneen nuevamente con la información ahí del C-Dragón Geruna, que no haya ninguna otra columna en el holograma, escondida o camuflada. Anika y Mazarma. Listo. De acuerdo, Pame. Vamos a unos puntos de aspecto físico Nuris. A raíz de un accidente donde se fracturó el peroné, de ahí desencadena como su búsqueda, como un despertar espiritual, y ahí tiene un primer contacto con varias imágenes, entre ellas también extraterrestres. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué observas? Em, Me están enseñando que todo era influencia de la jerarquía que la tenía. Ujú, Sí, ella no podía seguir avanzando. Eh, Le comprendo. querían llevar falsa información. Ujú, No contaban con que ella iba a descubrir en algún punto una información que la llevara a la liberación de su mano luz. de acuerdo. Hay un evento donde se le presenta un ser de nombre Alaniso, con un aspecto angelical, un aspecto pleiadiano, y este mismo lo llevó a otro ser o le presentó a otro ser que con el nombre de Jesucristo valida esa información, ese evento. Mm, ¿Qué observas? eh, Ese Alanizo, lo estoy revisando y es como si se desapareciera de la parte de su pecho. No sé, es como si mi mano se pasara. Es un holograma. Era como un disfraz Ujú, para un reptil. Siguen utilizando una imagen de Alanizo. Antes ujú, estaba él. Hacen sentir como si antes hubiera habido un reptil o no sé, alguna entidad este, con el que se camuflajeaba ujú, para aparecer en sueños de las personas. Ya ese reptil ya no existe, pero es ujú, como si fueran otras jerarquías que reprodujeron la misma imagen, el mismo patrón, la misma tonalidad de voz, ujú. y otra jerarquía se hace pasar por él. Comprendo. Entonces, en este caso con Uri será un reptil. Ese reptil era parte de este dragón y usaba un camuflaje. Sí. De acuerdo. Hay otro evento donde ella siente un pinchazo, está consciente, despierta y siente un pinchazo en las amígdalas, en la zona de la garganta y escupe, incluso vomita sangre. ¿Ahí qué pasó?
implantes. No la Implantes. van la van a dejar no la quieren dejar llegar a donde ella quiere llegar. O Ujú, sea, está a un nivel superior, de conciencia de qué es lo que pasa realmente. De hecho, es como si quisieran que esta sesión se borrara de su zona cerebral y de la información recibida por sus células, porque ellos saben que al Nuris escuchar esta información, sus células se van a activar y van a empezar a resonar ujú. más Comprendo. Esos implantes entonces en zona garganta ya fueron eliminados. así. Ujú. Llega a ver siluetas que ella describe como lo más similar a un reptil de pronto en las paredes. Eran las mismas entidades. Así es. ¿De acuerdo? Ah, también tiene una visión o siente un dispositivo en la cabeza con cableado. Era la conexión donde Así, conectamos, ¿verdad? En la nodriza. sí, sí, ella se podía percibir todos los cables con los que la tenían y con los que al finalmente la bajaron tanto. Ujú, comprendo. Eh, Hay un ser que recurrentemente se le presenta en silla de ruedas, pero realmente puede caminar, lo describe como alto y vestido de blanco. Y le extrajo óvulos y le da la imagen como si estuviera creando, vaya, crías o niños con esos óvulos. Ahí ese ser que pasa. Es un reptil que estaba tomando las muestras de su mano luz Ujú, para producirlo en laboratorio y seguir continuar analizando como sus características para poder realizar la implementación del traje biológico. ujú. Dicho reptil igual era parte del clan de este dragón. Sí, Ujú, comprendo. Y otra imagen de un sacerdote vestido de rojo y cuando lo ve, le ve los ojos como en forma de estrella. me dicen que es de otra jerarquía, es como de otra jerarquía que quería simpatizarle a ella, hacerse pasar como si fuera una criatura benévola, pero en realidad solo quería acercarse a ella para quedársela. Hay muchas Es, especies que no ajá, tienen la tecnología para bajar a los seres de altas dimensiones. Entonces, una vez que ya están abajo, se los roban. ujú. ¿Qué quería O, hacer esa entidad? Quería como robársela. o sea, pero es otra jerarquía como tal, no es parte de los siete dragones. No, era otra jerarquía, se la querían robar. Ujú, de acuerdo, importante ahí. Bloqueo económico, dolor en los pies, parte de la misma programación. Sí, sí, Mm, sí, la jerarquía que la tenía, que era como muy fuerte, no quería que ella eh, se superara. O sea, ellos sabían que el talón de Aquiles de ella, algo que la hace sentir bastante débil es no tener recursos, ujú, no tener dinero. Entonces, por eso se lo habían quitado. ujú, comprendo. De acuerdo. Ahora, en cuanto a miembros de la familia, Seres Luz tiene dos hijas, un hijo, una nieta y su esposo. Vamos uno por uno. El ser luz de su hijo Antonio, liberado. Sí, pero se sigue fortaleciendo. Ujú, O sea, lo veo débil. La conexión la veo muy débil, comprendo. porque Antonio no está consciente. Hay que tener cuidado porque a él sí lo percibo bastante que lo podrían agarrar otra vez. Ujú. ¿Te llega identidad de ese ser luz? Ah, sí, ajá. Se llama Herat. ¿De qué dimensión? Él es de la dimensión 17. Tiene una hija de nombre Namir. ¿Qué identidad tiene ser luz? ¿Te llega?
Se llama, cual Qualtium, Qualtium. Qualtium, Dimensión mm, 21. 21. Se queda a un lado. Sí, está a un lado. Otra hija, Génesis. Su Manolo se llama Séfira, Ujú. Dimensión. mención 23. Ujú. Su nieta, Namaira. Identidad del ser luz. Se llama eh, mm, Vicanta, Vicanta, Y canta, dimensión. dimensión 21. Ujú. Se queda a un lado. Ah, sí, está a un lado. Y su esposo, Rafael. Sí. Identidad del ser luz. Su identidad se llama ah, O- Omegal, 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 dimensión. Omegal. La dimensión es 31. Igual se queda a un lado, Hacia atrás de él. atrás de él. De acuerdo, Sí, hasta que sean conscientes de la información, conectarán, se fusionarán. sí, sí. Por eso les interesaba tanto tener a su esposo muy cegado, porque su mano luz no lo querían dar tan rápido, tan fácilmente. Ujú. Ay, a ver, aquí ya comprendo. De acuerdo, Pame, deja ahí ese momento. El dragón sigue ahí paralizado. Y Sí, vamos al vector de conexión por donde ingresamos. Ahora detecta la energía de Vanyana. sí, Debe estar, la línea de tiempo fue modificada. Entonces esa nodriza ya no debe de existir. Debería de estar en su planeta Induki. ¿Qué observas? mm, se cambiaron de otro planeta, están en otro planeta. Ujú. ¿Están libres? Dejaron, sí, fueron a otro, es como otro planeta nave que se llama Serastra. Ujú. Sí, Observa Vanyana y ahí está el mismo ser luz, Muranti, de sí, Nuris, que es el mismo. sí, Observa cómo Vanyana fusiona con su ser luz y toda esa raza Inuak con sus respectivos seres luz que fueron liberados. sí, Pasan a quinta con todo el planeta. sí. De acuerdo. Observa cómo se Pero, fusiona. Ujú, pero te dice ella, no podemos dejar de navegar ujú. hasta encontrar a todos los que se llevaron. Si no estamos todos los que se llevaron. Dice que irremediablemente van a volver a surcar los cielos de la cuarta dimensión hasta encontrar a todos los humanos, los que ya no están con ellos porque ellos se los llevaron. Entiendo entonces que eventualmente habrá otros vectores de conexión, otras sesiones para seguir con esa tarea. Posiblemente. Dice Vanyana, no podemos dejarlos sufriendo. Ujú. Las otras razas, Pame, que te diga, los seres luz que estaban en la nodriza, una raza Yauxi y la raza Axle. Young sí, sí, Young sí, sí se ha regresado a la Ujú, quinta dimensión ujú, y correcto. Max se está regresando.
Comprendo. Entonces, Young si pasa a quinta, Axley ya está en ese proceso, observa cuando pasan a quinta. Así, Y entonces, Inuak, que te menciona la misma Banyana, que quedan en cuarta y en futuras sesiones se liberarán con otro vector. así es. Esto es correcto. Comprendo. Mm, de acuerdo, Pame. Regresamos al hogar con Nuris, Sí, 2025. sí, Su ser luz, eleve el rango de frecuencia y de vibración de todo el hogar sí. y se prepara para fusionar con aspecto Nuris. Así, pero hay que destruir al dragón. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Destruye al dragón, Geruna. Se elimina al 100% su información y sus partículas. Así, listo. Déjame hablar con Muranti, 29D. Más Sí, cambio, Pame. Uno, dos, tres. Ahora. Muranti, ¿me escuchas? escucho, Ernesto. ¿Cómo te sientes? ¿Recuperado, revitalizado, libre? Me siento excelentemente bien, muy feliz. Demasiados experimentos contigo, con todos los del 21 de I superior. Y te escucha tu aspecto físico, Nuris, que por ese vector ahora estás libre. ¿Tienes algún mensaje para ella? Gracias por no rendirte y seguir buscando. Sabía que nos encontraríamos. Gracias, Nuris. Nuris, ¿tienes algunas palabras para tus celos? Moranti. Ujú, ahí. Jamás me iba a rendir, jamás. Jamás me iba a rendir porque yo estaba loca por tener mi luz al lado mío. Y yo lo sigo mirando todavía. No Ujú. sé qué pasa. Aquí están, yo lo estoy mirando todavía. No, no se han deshecho ni se han destruido, están ahí. No sé Vas por a, qué. vas a ir sintiendo a tus celos, a Moranti. Ok. ¿De acuerdo? Ah, Moranti, déjame con Pamela. Haz Sí, cambio. Uno, dos, tres. sí, Neto. Listo. Pame, que escaneen bien a fondo todo el cerebro de Nuris, hasta el mismo tallo cerebral, que no quede ningún dispositivo o implante, a detalle. Sí, Cerebelo, hipocampo, que no quede nada escondido. listo. Ya está limpio. Ujú, ¿de acuerdo? Me están Obs- revisando oídos y glóbulos oculares. ujú. Listo. Al lugar limpio y se prepara Muranti para fusionar con Nuris. Sí. ¿Por dónde entra? Mi zona sexual. De Listo, acuerdo, Neto. Pame. Te despides cuando estés lista para regresar, me dices. Sí.